Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Buen día. Buen día, Marco. Buen día, Carlos. Gracias por atendernos, doctor. Yo te estoy, te estamos llamando por la acusación que presentaste contra Cuevas. Sí, Estuve leyendo y anotando algunas cosas que pude anotar, ¿verdad? Que no, sí, en ninguna de las publicaciones he visto que se hayan señalado como el tema de las personas que supuestamente le prestaron dinero a Cuevas o que son sus acreedores, ¿verdad? Que había sido, se fueron ante la fiscalía y dijeron, no, absolutamente, ¿verdad? O sea, en ningún momento yo jamás, ¿cómo se llama? Silvio Riveros puede ser Silvio uno de Riveros. ellos. Silvio Riveros. sí, Silvio Rivero supuestamente, o sea, él le tenía que pagar, eso es lo que quiero entender bien, si no podés explicar cómo viene la mano en el sentido de que Cuevas hizo figurar que tenía un crédito de 4.460 millones de guaraníes con Silvio Riveros. sí. Efectivamente. Bueno, ese es el ese es por la acusación de declaración falsa, ¿verdad? Por la acusación de declaración falsa. Ocurre que, bueno, realmente los apellidos no recuerdo, de momento no recuerdo bien, pero si es, si es Rivero, lo que se acusa a él, que ya se le había imputado, es de que él había prestado en su declaración jurada de que él tenía en el ítem créditos a cobrar concreto cerca de 420 millones aproximadamente, ¿verdad? Entonces él establece a los efectos de poder equilibrar su patrimonio cuando prestó declaración jurada, era su primera declaración jurada. Entonces una cuenta a cobrar por ese monto, ¿verdad? Evidentemente no hay ningún vestigio de ese crédito, cómo fue pagado, el concepto, algún respaldo documental de ese crédito, pero sí está realizada su declaración jurada. Después, eventualmente, ya una investigación periodística es donde surge eso, cuando empiezan a publicarse las declaraciones juradas y un diario denuncia y llega a conversar con esa persona que está privado de su libertad, ¿verdad? Y él negó esa situación. Eso fue entiendo yo, una de las circunstancias por las cuales, bueno, se formuló una denuncia penal al señor Cuevas por varios hechos punibles y se inició una investigación por lesión, por enriquecimiento ilícito y también declaración falsa. Y bueno, ya en la etapa investigativa, en su momento ya formalmente, nuevamente, se le tomó declaración a esta persona, ¿verdad? Y esta persona se ratificó nuevamente en que él en ningún momento le prestó ninguna, o sea, de que Miguel Cuevas le prestó esa suma de dinero. Y que no solamente fue, porque fue un año ya bastante donde pasó el paso, lo que pasa es que el marco penal de declaración jurada tiene 5 años, ¿verdad? Ya, si tomamos su primera declaración, ya pasó un tiempo. Lo que pasa es que ya después, a raíz de su investigación, él fue rectificando su declaración jurada. Y siempre en varias declaraciones juradas, él seguía sosteniendo, pero modificando los montos de que existía ese crédito negado por el otro y que también no hay ningún respaldo documental del crédito. Entonces, tengo entendido que también en el hecho punible de enriquecimiento ilícito, ya en la etapa ya investigativa posterior a la imputación fiscal, la defensa del señor Cuevas presentó varias copias autenticadas de pagaré a la orden, Sí, acá donde tengo. había personas que ellos prestaron de que efectivamente Miguel Cuevas, en algunos casos de que Miguel Cuevas le prestó plata en un caso y en otro, y viceversa, no demás, de que le prestaban montos millonarios a Miguel Cuevas durante ciertos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Se presenta un instrumento de pago y entonces el Ministerio Público en algunos casos se constituyó en la zona de Paraguarí, en otros casos se le citó a las personas y lo que la conclusión que llega es porque esa es la diferencia entre el último perito y el perito, los anteriores peritos, por las cuales a Francisco Cabrera le fue insuficiente de que ellos directamente tomaron por el hecho de voz en un proceso de presentar una fotocopia autenticada de un crédito, directamente cuantificar un
cuantificar como un ingreso, ¿verdad? Algo a su favor. Entonces, a diferencia de eso, se tomó las declaraciones que la Fiscalía realizó. Una de ellas, por ejemplo, no me quieren mucho los nombres por una cuestión de que... Tengo un nombre anotado, Manuel Jara Rolón. Él supuestamente, según tu acusación, le prestó 300 millones a Cuevas. Y en tu acusación dice que él se presentó y dijo, no, en ningún momento, jamás, nunca, yo le presté esos 300 millones de guaraníes. Yo recuerdo, o sea, el término que yo recuerdo dijo que ni él me debe nada, ni yo le debo a él, jamás. Y imagínate, esos pagarés fueron presentados, dice, según la acusación, copias autenticadas de pagarés por la defensa de Cuevas. Sí. Eso fue negada por Miguel Rolón. Después hay otros que ellos confirman de que existió el crédito, pero es bastante inverosímil. Claro, y hay cuestiones donde se hicieron, y entonces son situaciones de que vamos a tratar, y el perito va a tratar de determinar que a los efectos de buscar a los efectos de justificar el pago de un crédito, son cuestiones que no tienen ningún sustento financiero desde el criterio de la razonabilidad. Y son partes. Hay que el caso que voy a decir el primero son él niega categóricamente. Hay otros casos donde uno, por ejemplo, de apellido Cueva, no sé si parece que no. Tiene su mismo apellido. Su mismo apellido. Y él dice directamente de que sí le presté, después y de dónde a los efectos para qué y en qué concepto, y no, que era para un negocio familiar. Y algún recibo, alguna cuestión, no, absolutamente nada. Y de acuerdo con la declaración jurada de esa persona, al pagar impuestos no hay ningún vestigio. Claro, esa parte es lo que es interesante para explicarle bien a nuestros teleoyentes. ¿Qué hizo la Fiscalía cuando estas personas dijeron, sí, nosotros le prestamos a Cuevas, ¿verdad? Entonces la Fiscalía indagó la solvencia económica de esas personas que prestaron dinero. Entonces, ustedes concluyen, cuando piden informes a su Secretaría de Estado de Tributación y otras entidades, la Subsecretaría de Tributación les dice a la pucha, Carlos Benítez dice que le prestó 500 millones a Cuevas, pero Carlos Benítez no paga ni IVA, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la falta de credibilidad de lo que dicen estos testigos, ¿verdad? Y se desacredita con esos informes oficiales de que ellos le habrían prestado esa plata al diputado Cuevas, ¿verdad? Así es, doctor, si no entendí mal. Así mismo, Carlos, inclusive, y ahí uno de los puntos donde se determinó esto, por eso es totalmente diferente un crédito que uno realiza una entidad financiera y con una y lo que se pretende muchas veces, no digo que no haya, pero es poco usual, ¿verdad? Vos hacer un préstamo una financiera o una cooperativa, siempre hay un registro de algo en el movimiento económico se ve. Pero acá estamos viendo préstamos de cerca de 300, 400 millones cada uno, o sea, 300 millones así nomás. Y bueno, vamos a citar a esa persona en el juicio oral y público y vamos a poner en evidencia. Pero esto pasa mucho en los casos, en los hechos por el crecimiento ilícito, donde se trata de justificar más o menos con préstamos, una serie de préstamos así, con muy dudosos en el sentido de que no existe ningún vestigio, primeramente algo creíble, como vos decís, y también o con algún vestigio, con alguna documentación que avale ese crédito o un vestigio de que efectivamente ese dinero tuvo un movimiento, ¿verdad? Claro, doctor, ¿y puede explicarnos brevemente, la investigación abarcó los años 2009 y 2019, o sea, el periodo de 10 años es lo que se le puede investigar a Cuevas, ¿verdad? Y en estos periodos de 10 años, lo que la Fiscalía encontró que hay una diferencia entre los ingresos y egresos que él no puede justificar por más de 5.500 millones, si no me equivoco, doctor. Así mismo, es así efectivamente. Si bien nuestra imputación fiscal versó por una diferencia de saldo de correspondencia entre ingresos y egresos de 1.700 millones, por eso se lo imputó. Ya posteriormente con las pericias, y porque las pericias, porque la tercera pericia surgió de puntos de pericia por las cuales
considero inconsistente o insuficiente por determinados y algunos puntos de pericia ya tomados de las cuales no, para el ministerio no fueron cuestionados. Entonces, haciendo un análisis de ambas pericias se determina se llega a esa diferencia negativa. ¿Por qué? Porque hay rubro bastante, principalmente el rubro de ganado, porque también se dedica a la actividad ganadera, y ahí surgió una diferencia bastante grande. También otra situación de que también fue incluida fue la tasación de inmuebles. Valor, no solamente los valores de inmuebles, sino también el valor de las mejoras por dichos inmuebles y son elementos que sirvieron son elementos objetivos por los cuales se incluyeron dentro de los ingresos y al hacer el cálculo con los ingresos, ya vuelvo a decir, el salario percibido a lo largo que el mismo tenía la función pública y también su actividad ganadera, que no solamente se cuantificó la venta de ganado, o sea que directamente figura en el pago de impuestos al ganado, 1.300 ganados y un cálculo por la venta, sino también un cálculo del gasto que genera el ganado y el precio de mercado en ese momento, el gasto de vacunación. Y de ese análisis ahí realmente se da cuenta de que ese ingreso por la actividad ganadera también tiene algunos ingresos como es, por lo que te dije, ¿verdad? Por la manutención de ese animal, ¿verdad? Doctor, te pregunto, ¿ustedes tienen algún sistema en donde la gente o el ciudadano que quiera entrar a revisar este tipo de, o sea, el requerimiento conclusivo que presentan, ya sea acusando, pidiendo otra medida o la desestimación de la denuncia o el sobreseimiento definitivo, pueda entrar no sé, en alguna, no sé cómo se dice, en alguna pestaña o cómo sería, en un registro en donde uno pueda entrar y encontrar, por ejemplo, para ver cómo se detalla en esta imputación, por ejemplo, para mí es muy explicativa y se detalla todas las cuestiones, todos los puntos, y además se explica así detalladamente eso que vos estás diciendo, por qué se volvió a hacer la pericia. O sea, porque viste que la defensa de Cuevas se jactaba de que la pericia del Ministerio Público le salió a favor a Cuevas. Sin embargo, cuando un fiscal revisa eso, puede hacer otra vez sus puntos de pericia y mandar volver a hacer porque no está de acuerdo con lo que le responde el perito. Es así, bueno, así lo primero que manifestaste, ocurre que la investigación penal es secreta para las partes. Unamente lo que ocurre muchas veces es como el proceso penal y con esta digitalización últimamente, entonces desde el momento que ocurre un proceso, entonces la defensa muchas veces la misma defensa es la que a veces toma la decisión de hacer público este tipo de escritos dentro del proceso. Realmente nosotros no ni la imputación ni inclusive una acusación hacemos pública una acusación. ¿Por qué? Porque eso debe mantenerse en secreto. Muchas veces esto toma un estado público y bueno, y nosotros cuando somos llamados por parte de ustedes, nosotros tenemos la obligación de responder porque nosotros debemos decir la verdad, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí es público son las sentencias definitivas. Las sentencias definitivas sí tienen un estado público, ¿verdad? Entonces, inclusive la crítica a los fallos son libres, ¿verdad? Pero hablar concretamente para que la gente investigue. No, yo no digo que la gente investigue, pero por ejemplo, alzar el escrito de conclusión, porque en el escrito de conclusión pues se detalla. O sea, yo digo, para mí no se enriqueció, o para mí se enriqueció y estos son los elementos. Por eso es lo que es importante leer y determinar, porque te da una idea, para que no se pueda tergiversar y entonces el ciudadano o los grupos de ciudadanos organizados, porque hay que recordar que la ley orgánica y la Constitución misma establece que el Ministerio Público es representante de la sociedad. Y como representante de la sociedad dice que tiene que trabajar en forma coordinada y organizada valga la redundancia, con organizaciones ciudadanas. Así lo establece claramente. Y en cuanto a otro punto, también la ley le obliga a ustedes a dar información objetiva a los medios de prensa, dice la ley orgánica.
Es muy cierto, ¿no? Y muchas veces el canal, los canales, y después de que justamente que surgió la ley de transparencia también, y donde cada institución, no solamente el Ministerio Público, en este punto específico que hablamos, es de que hay una oficina de transparencia. En ese caso objetivo, como estás diciendo, es una cuestión muchas veces, por ejemplo, de determinados grupos de personas mismos y los medios de comunicación o grupos ciudadanos piden ese tipo de acceso. O sea, que tienen nomás un procedimiento y yo no sé muchas veces en el sentido que vos le das justamente eso que vos estás hablando, entonces entonces es la institución, no es el fiscal que sale a, a mostrar o decir, sino que la institución en sí muestra no sé exactamente una acusación fiscal, Carlos, ¿verdad? Ahora sí, muchas veces datos sobre la causa, ¿verdad? El estado en que está y todo ese tipo. Lo que ocurre acá, lo que tenemos en contra es el derecho a la intimidad, en el sentido de que no estamos hablando de acá, bueno, hay una discusión, estamos hablando en este caso de una persona que está sirviendo un cargo público, pero hay personas de que no, ¿verdad? Y muchas veces, y el problema que se corre es a veces la presunción de inocencia, y mientras dura el proceso, esa persona que no está privada de su libertad en un proceso, entonces que es totalmente diferente al tema que estaba abordando, ¿verdad? Pero en el caso de una persona que tenga una medida alternativa y esto se mediatice, por ejemplo, esa persona no pueda trabajar, porque todavía estamos en la cultura que no se entiende que la imputación, que si bien es una garantía, no se toma a veces como un agravio, digamos, ¿verdad? Pero son cuestiones, hay que ver hoy en día, son discusiones, y lo que vos decís es bastante válido, por un lado, y acá lo que se debe buscar lo que la sociedad quiere, porque la política, yo siempre digo, la política criminal la hace la sociedad. La sociedad es la que establece los lineamientos, qué es lo que quiere, cómo quieren vivir en sociedad, y de acuerdo a eso se hacen las normas y las leyes, ¿verdad? Por eso que algunas normas extraídas de otros países o de culturas muy avanzadas, a veces algunos dicen que no son aplicables a este lugar, ¿verdad? O Sí, porque señor. un hecho posible abigeato es mucho más grave acá que un delito de apropiación, y bueno, a lo mejor en un país no ganadero no van a entender, pero acá se entiende y se sabe por qué, ¿verdad? No, Sí, se sí, escucha, no, sí. no, termina. ¿Y lo último? No, y lo último que me habías preguntado era, a ver, había algo que me había preguntado al final. No, te No, pregunté, creo que ya me explicaste. Lo que te quiero consultar es cómo queda la situación del hijo de Cueva, porque en su momento la fiscala que te interinó, Victoria Acuña, había solicitado el sobreseimiento provisional. Esa diligencia ni siquiera, o sea, la audiencia creo que la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver, eso creo que ni siquiera se llevó a cabo todavía, ¿verdad? es así, es así. No, bueno, necesariamente el sobreseimiento provisional se tuvo que dar porque Sí, debido a la diferencia de plazos, como a él se le atribuía la la complicidad. calidad de cómplice, de complicidad, y la situación de cuidados todavía estaba definida, entonces se pidió el provisional y hubo una audiencia que inclusive ya posterior al requerimiento de la doctora Acuña, yo ya esa fue mi tercera recusación, no pude asistir a esa audiencia preliminar, después ya sobrevino la recusación, y bueno, y ahora vamos a analizar esa situación y ver si es que realmente, o sea, ya se dan o no los presupuestos para un provisional, teniendo en cuenta que la situación del señor Enzo Cuevas ya no es la misma, atendiendo porque el Ministerio Público afirma en su acusación y toma como ingreso mejoras realizadas en un inmueble en el cual un año antes él había donado a su hijo. Claro, o sea, un importante, introdujo mejoras, dice según la acusación, en ese inmueble de Zapucay en el Sí, 2014. Adquirió en el 2011 por 13 millones y en el 2014 introdujo mejoras nada más y nada menos por 1.609 millones de guaraníes, dice en ese inmueble según la acusación. Y ese inmueble sí, ya estaba a nombre de Enzo Cuevas, que es su hijo, y que sí. ustedes no encontraron ningún ingreso, ni como particular ni como funcionario público de Enzo, ¿verdad? Así es la cuestión, doctor. Así mismo. Y ahí me vuelve a la mente una de las famosas contradicciones de las pericias anteriores, de que ellos también hicieron el análisis de Enzo Cuevas, ¿verdad? Del patrimonio. Y las anteriores pericias le dieron saldo positivo en el sentido porque ellos no tomaron en cuenta la pericia de ese inmueble que vos estás manifestando. Ujú. Y
porque no tuvieron en cuenta el monto de 1.000 y algo millones en el cual se tomaba en cuenta, se tomaba en cuenta esa mejora, ¿verdad? Claro. Y tomando en cuenta esa mejora, nosotros en base a lo que colectamos en la etapa investigativa, nosotros no encontramos una actividad laboral que pueda justificar al menos ese tipo de arreglo por esa vivienda. Doctor, por otro lado, acá que te quiero consultar el caso de Miguel Ángel Carballo. O sea, ¿qué decisión ahí va a tomar la fiscalía o ya le venció el plazo? Porque creo que ya se dio a conocer el fallo por escrito o cuánto tiempo todavía tienen para definir si apelan o no apelan esa decisión del Tribunal de Sentencia, doctor. Se va a apelar, Carlos, y el plazo vence el jueves. El jueves. Sí. ¿Y qué es lo que puedes decirnos? ¿Cuál sería el argumento? Porque creo que solicitaste vos 6 años y 6 meses de cárcel, ¿verdad? Y él fue condenado a 2 años y 6 meses por el tribunal, hay que recordar, el tribunal presidido por Virto Medina e integrado por Olga Ruiz y Elsa García. No, vos manifestaste concretamente, nosotros en ese juicio ahora se demostró la existencia del hecho punible, o sea, quedó demostrado y quedó acreditado por parte del tribunal de que el señor Carballo no pudo justificar el monto tanto es los egresos que él tenía durante el periodo que él se desempeñaba como funcionario público. Es por esa razón nosotros hemos solicitado la pena que vos manifestaste y el tribunal de sentencia tomó una medida más baja de lo que habíamos solicitado, que eso puede pasar, que eso ocurre. Simplemente, bueno, tanto nosotros como el tribunal llega a esta conclusión en base a un análisis de la medición establecida en la ley y ya una vez teniendo nosotros a mano esa sentencia definitiva, analizaremos en nuestra apelación de qué puntos tomaron ellos como a favor o en contra del procesado, lo cual que nosotros utilizamos nuestra apelación y esa diferencia nosotros no tendremos el por qué consideramos que la pena es exigua. Es por eso que únicamente nosotros apelaremos la pena, solamente la pena. El hecho ya no apelaremos porque quedó demostrado la existencia del hecho. Es por eso que va a ser una apelación parcial. Definitivamente una sentencia sin fundamento es una sentencia nula, y más todavía cuando se trata de una nula fundamentación con relación al artículo 65, que es la base de la medición de la pena. El tribunal en su alocución, el presidente en su alocución al dar, un poco el argumento, parte del argumento de la sentencia decía: el Ministerio Público nos trajo y nos puso en la mesa un cúmulo de pruebas, un cúmulo probatorio que demuestran fehacientemente la existencia del hecho punible y la participación del ciudadano fulano en este hecho concreto. O sea, y nuestra pregunta es: ¿qué es lo que tenés que hacerle al Estado paraguayo o qué es lo que tenés que hacer para que te condenen por lo menos a la mitad de los 10 años que establece el marco penal, ¿verdad? O sea, a todas luces es ridiculísima la argumentación y la fundamentación de conformidad al artículo 65 del tribunal. Eso que está manifestando fue al momento de dictar el veredicto, cuando ellos todavía no dieron el alcance, ¿verdad? También sí hablaron de una parte que tomaron en cuenta algunos incisos establecidos en el artículo 65. Ahora, a lo que nosotros vamos a ir en su momento es la falta de coherencia entre los puntos que se toman y los puntos y cómo se establece por qué se lleva ese cuánto. No es por eso que vamos a apelar. Claro, porque el 65 establece en su inciso segundo 10 numerales, de los cuales 3, ya somos generosos, con 3 dándole a favor del procesado, ¿verdad? O del acusado. O de Miguel Ángel Carballo, ¿verdad? Entonces, como si tenés 3 apenas a favor y 7 en contra, te van a dar 2 años 6 meses nomás, ¿verdad? Sí. No, pero aparte la contradicción, ¿cuál es? Cuando se habla de hecho gravísimo, claro, ¿verdad? Si vos considerás que el hecho es gravísimo, no podés aplicarle la pena mínima, ¿verdad? Ahí o sea, una cuestión de lógica nomás. Pero es importante, doctor, te agradecemos un montón tu tiempo y como siempre fue un gustazo hablar contigo. Igualmente a ustedes, muchas gracias por escuchar. Gracias, doctor, muy amable.
Usted está escuchando PDS